Bueno, buenas noches. Vamos a empezar a transmitir algunos temas con este formato. Hoy vamos a hablar acerca precisamente de la sanación, cómo la realizó Jesús, ¿verdad? A veces puede haber, sobre todo en este tiempo de pandemia, algunos momentos de tristeza, de preocupación, de desolación, pero precisamente a través de este tema ahorita vamos a analizar cómo se desarrolla o cómo podemos nosotros pues manejar distinto nuestra vida, nuestra forma de ver nuestras dificultades. Lo voy a compartir con otros grupos de evangelización con la finalidad de que pues lo podamos compartir en esta nueva moda o nuestra nueva forma, mejor dicho, de desarrollar los temas en línea, ¿verdad? Ahorita les voy a proyectar algunas diapositivas y vamos a desarrollar este tema esta noche, hoy que estamos transmitiendo en vivo, hoy que es 29 de octubre, jueves. Vamos a transmitir precisamente este tema, esperando que sea pues de su agrado. Nos disponemos a hacer nuestra oración, a pedir al Espíritu Santo que nos ayude para este tema, sobre todo para que en nuestro interior, en nuestro corazón, nos demos cuenta de la importancia que tiene buscar a Jesús en ese proceso de sanación, en ese proceso de amor hacia Dios, sobre todo en relación con lo que son los sacramentos, ¿verdad? Muy buenas noches a todos. Ahorita vamos a transmitir y con este procedimiento, con esta tecnología que vamos a utilizar para transmitir, vamos también a realizar el próximo mes, Dios mediante, un proyecto que consiste en dar un curso en línea para catequistas con la utilización de una aplicación que recibe el nombre de Exalearning. Exalearning se utiliza precisamente, Exalearning se utiliza precisamente para hacer objetos de aprendizaje, y a través de esta plataforma que vamos a utilizar y de esta aplicación, pues vamos a poder desarrollar proyectos de aprendizaje para catequesis, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer, Dios mediante, el próximo mes para inscribir a catequistas que quieran realizar estos proyectos de aprendizaje. Esto va a ser completamente gratuito, pero va a tener un límite de participantes y después podremos abrir en base a que veamos cómo va funcionando el curso otros temas. Vamos a ver un tema muy interesante el día de hoy. Usamos esta tecnología para ir probando. Y vamos a precisamente hablar acerca del tema de sanación interior. Muy bien, ¿a qué se refiere la sanación interior? La sanación interior es buscar la paz en nuestro corazón. Es tratar de que nuestra vida gire en torno a una paz, a una tranquilidad. Lógicamente, nosotros tenemos que enfocar nuestra sanación interior, nuestra paz en Jesucristo, en los sacramentos, en nuestra fe. Desde luego no vamos a basarnos en cuestiones como el yoga, como la meditación trascendental y un montón de cosas que son contrarias a la fe. Nuestra sanación interior debe consistir o debe de basarse en la utilización de los sacramentos, en recibir los sacramentos, en la oración, en buscar en Dios precisamente ese momento de paz, y ese momento de tranquilidad. ¿Por qué? Porque precisamente, y veía un tema del padre Luis Toro que me llamaba mucho la atención, porque entre otras cosas decía, ¿cómo es posible que hay gente que va al horóscopo, que está buscando en estas personas que hacen pues algún tipo de pues bueno, no le vamos a llamar, vamos a llamarle como una especie de brujería o algo así, y que prefieren ir, decía el padre Luis Toro, prefieren ir allá con ellos para que les adivinen el futuro, cuando en realidad el que sabe todo es Dios. Y yo analizando esto decía, bueno, pues parece que la situación es ¿por qué? Porque a Dios, como no nos va a decir nada así como una persona de frente, pues a lo mejor nosotros pues estamos buscando la respuesta de una persona. Aunque lógicamente si estoy hablando de alguien que usa el tarot, de alguien que usa
pues cosas que son contrarias a Dios, pues lógicamente me va a decir cosas incorrectas, o tal vez me diga algunas cosas que sean verdad, pero no vienen de Dios. Vean qué interesante está esto, ¿verdad? Entonces debemos de buscar la sanación interior, y para eso podemos leer el texto de San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9b. Y vean qué interesante, dice: después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que en hebreo se llama Bethesda, quien tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba del cielo. Vean qué interesante, bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndolo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Vean qué interesante. Voy a seguir leyendo porque para no interrumpir la palabra, por respeto, y dice: le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Te invito a que reflexiones conmigo esta palabra, este santo evangelio. Es increíble que en ese tiempo existía esta piscina donde la gente entraba y se curaba. Pero lo que es más sorprendente es cómo Jesús se acerca y le dice la palabra o las palabras que hoy quiero decirte a ti. ¿Quieres curarte? Y no estamos hablando solamente de una curación física, estamos hablando también de una curación espiritual. Si nosotros vivimos en el pecado, si nosotros no tratamos de librarnos de lo que es el pecado, pues lo que va a traer como consecuencia es precisamente que estemos sucios, que no deseemos curarnos de nuestro aspecto espiritual. Y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque el aspecto espiritual no se ve. Es decir, nosotros a veces podemos pensar: pues miren, allá va una persona, está muy contenta, está muy alegre, pero no sabemos si está viviendo en pecado mortal. Todos pecamos, sí, claro, todos pecamos, pero también todos tenemos la oportunidad de acercarnos al sacramento de la confesión y hacer esto que me está diciendo precisamente Dios. Jesús me dice: ¿quieres curarte? Queremos curarnos en verdad, queremos pues tratar de vivir en santidad, aunque cueste trabajo, queremos hacerlo. Y aquí viene luego otro momento de curación, cuando fue el hijo del funcionario. El evangelista nos pone en Jerusalén, donde Jerusalén se va a entregar donde Jesús se va a entregar por toda la humanidad. Y dice muy interesante: Jesús se encuentra ahora, vamos a ubicarnos, en un lugar donde están todos los enfermos, y como signo propio de su misericordia, Jesús está con quienes los necesitan. Qué interesante, esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque dice: Jesús va a estar con quienes lo necesitan. Recordemos que Jesús, él mismo lo dice, no vino por los que están bien, él vino por los enfermos. Enfermos no solamente estamos hablando, repito, en el aspecto físico, sino también enfermos, sobre todo en el aspecto espiritual. Por eso la sanación de Dios va más allá. La sanación de Dios no solamente son para una parte, sino para las dos. Recordemos, ahorita me viene a la mente la sanación de este niño que hace poco estaba, ¿se acuerdan? Fue sanado por intercesión de hoy el beato Carlo Acutis. La historia de este niño, que era una persona o un niño que no dejaba de vomitar, y cuando pasaron las reliquias del beato, pues le dice, me parece que su abuelo, no sé si abuelo o el padre de la iglesia, le dice: pide algo, y le dice él: ¿qué pido? Y le dice, me parece que su abuelo le dice: pide que dejes de vomitar. Y el niño dejó de vomitar en ese momento porque tenía una enfermedad que no le permitía retener los alimentos. Y qué interesante, vean, que gracias a ese milagro hoy Carlo Acutis es un beato.
¿verdad? Eso se los menciono porque quiere decir que Jesucristo vino en ese momento a sanar el aspecto físico. Y en la actualidad también lo hace de una u otra forma. Cuando a veces nosotros nos enfermamos, a veces de algo que no es tan grave, pero si no fuera por Dios, claro, por la ayuda muchas veces de la ayuda de un doctor, de un médico. Pero a mí me ha pasado que a veces a mis hijos o en lo personal vamos con un doctor y no curas, con otro tampoco, y a veces te topas con otro doctor que a lo mejor te mandó casi lo mismo, pero hoy sí te curas. ¿Cómo puedes decir esto? Bueno, porque ciertamente debemos de recurrir a la parte humana, pero también debemos de recurrir a la parte divina, ¿verdad? Muy buenas noches a los que se van agregando. Lo estoy viendo en pantalla, aquí si alguien quiere hacer sus comentarios. Buenas noches, estoy viendo aquí a los que se van agregando, a Carlín Sosa. Gracias, muy amable, muy buenas noches, que etiquetó a la familia Ordóñez Ramírez. En los comentarios nos pueden ustedes comentar lo que gusten. Quiero que sea una plataforma distinta, que sea interactiva. Por eso esto lo estamos transmitiendo de esta manera, ¿verdad? Muy buenas noches, entonces, gracias, muy amable. Aquí Mica Sánchez pide por la conversión de su familia, y por los pecados del mundo. Claro que sí, sin duda alguna que esto que estamos platicando ahorita con ustedes, pues nos debe de hacer reflexionar precisamente acerca de cómo debemos de buscar o de tratar de sobrellevar esto que estamos manejando de la pandemia, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre aquí? Hay muchas cosas que a lo mejor tenemos que sanar, ¿verdad? Les agradezco sus comentarios. Podemos ver que podemos sanar acerca, a lo mejor, del odio que tengamos en nuestro corazón, a lo mejor acerca de pornografía, a lo mejor acerca de un deseo de consumismo excesivo, a lo mejor acerca de drogas, a lo mejor, como aquí hay en la figura, de fumar o de beber, etc. Todas estas cosas necesitan sanación. Y esto es muy importante analizarlo. Decía el doctor Ricardo Castañón Gómez, que tuvimos la oportunidad de conocerlo hace algunos años, que investiga los milagros eucarísticos. Decía que cuando nosotros nos pasa algo muy grave, queda guardado en la mente. Pero vean qué interesante, no decía que queda grabado en la parte del recuerdo, no. Él hizo investigaciones y logró encontrar que no queda nuestras cosas malas que nos pasan, ¿verdad? Nuestros hechos que quedan marcados, decía el doctor Castañón, no queda en lo que es el área de recuerdos. Vean qué interesante. Queda en el área como que se estuviera volviendo a vivir. Y él decía que hizo muchos estudios y cuando una persona le preguntaba acerca de un hecho muy doloroso en su vida, gracias, muy amable Julia, muy buenas noches. Bueno, pues cuando una persona recordaba un hecho muy triste de su vida, lo sentía como que le volvía a pasar. Si yo, por ejemplo, recordaba un momento en que tuve un accidente o en que tuve un pleito muy fuerte con una persona y lo recuerdo, lo analizo, entonces lo que está pasando, fíjense, no es que queda en el área del recuerdo, en el cerebro, queda en el área actual. ¿Por qué? Porque siento que lo estoy volviendo a vivir, siento que estoy volviendo a sufrir. Y esto quiere decir que todos tenemos en cierta manera, algún trauma, alguna situación que no me permite estar completamente bien. Por eso, al que tengo que recurrir, claro, si hay alguna situación muy delicada, pues para eso están también los especialistas, ¿verdad? Pero siento que es importante recurrir a Jesucristo, es importante recurrir a la oración, es importante pedirle a Dios que se haga su voluntad y que en un proceso, por eso decimos que cuando hay recuerdos lo mejor es el tiempo, pero también no solo es el tiempo, sino también es precisamente la oración, el encuentro con Dios. El momento aquel en el cual recibimos a Jesús de Eucaristía es precisamente un proceso de sanación. Y si se lo pedimos más, aquí vemos, por ejemplo, Jesús antes que nada lo ve. Eso le basta, fíjense, cuando él se encontraba
con algún, como dijimos hace rato, con alguien que iba a curar, lo primero que hacía era verlo. Eso le bastaba para saber cuáles son sus necesidades y lo que ha estado sufriendo. La mirada de Jesús es una mirada que llega hasta lo profundo del corazón, ¿sí? Yo no me va a ver Jesús, yo no voy a ver a Jesús que me está viendo, pero yo sé que para Jesús soy muy importante. ¿Y por qué soy tan importante para Jesús? Porque soy su hijo, simple y sencillamente. Porque soy su hijo porque, acuérdense que en las Sagradas Escrituras dice que hasta los cabellos están contados. Vean qué importante es esto. Y la pregunta nuevamente que hicimos al principio, que hizo Jesús precisamente, es esta: ¿quieres curarte? Analizando, el enfermo tiene ahora la oportunidad de su vida, la curación. Pero no se imagina que Jesús lo va a curar. Esto es un comentario, seguramente dice: el enfermo pensó que Jesús lo llevaría a la piscina, volviendo a la cita bíblica que vimos al principio, pero no que él mismo lo sanaría. O sea, a veces nosotros queremos que Jesús nos ayude de una forma, y nuestra idea es: así me debe de ayudar Jesús. Señor, yo te estoy pidiendo tal cosa, yo te estoy pidiendo que me libres de este problema, yo te estoy pidiendo que me ayudes en tal cosa. Pero entonces, tal vez a veces no parece una sugerencia, parece una imposición que le estoy haciendo a Jesús de decirle: ayúdame, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar en disposición, sí, pedirle, pero también pedirle que se haga su santa voluntad, porque sin duda alguna que al final de cuentas, ¿verdad?, lo que importa es lo que Dios haga y cómo lo haga, porque seguro que lo que haga Dios estará bien hecho, sin duda alguna. Entonces acercarme, y aquí vean lo que pasó, fue que el enfermo, esa persona que estaba al lado de la piscina, dijimos al principio, pues quería estar sanado y quería que Jesús lo metiera a la piscina. Y si lo metía a la piscina, no todos los que se metían a la piscina se sanaban. El primero que hacía era verlo y nos pregunta: ¿quieres curarte? Sí, así es, Julia, muy amable, buenas noches. Eso es precisamente. Nos hace la pregunta: ¿quieres curarte? Y les decía que a lo mejor el enfermo, si Jesús lo hubiera agarrado y lo hubiera metido a la piscina, no todos se curaban, ¿ok? No todos recibían la sanación. Y esa es la situación, que a veces en nuestra vida quisiéramos que Jesús nos concediera todo, como yo quiero, no como Él quiere. Y a veces en cuestión de salud quisiéramos que Dios nos curara, y no que nos curara dentro de unos años o dentro de un tiempo, sino que nos curara ya, inmediatamente. Pero no sabemos que para el cristiano, para el católico, la enfermedad es un signo importante que podemos ofrecer. La enfermedad puede ser una causa para que nosotros ofrezcamos a Dios nuestra enfermedad, nuestros problemas, nuestras situaciones por los demás, y para alcanzar tal vez la salvación. Entonces eso es que a veces nos cuesta saber que nosotros necesitamos a veces. No quiere decir que yo pida la enfermedad, ojo. No quiere decir que yo le diga a Jesús: ¿sabes qué? Quiero seguir enfermo. No. Tenemos que buscar la sanación física, la sanación en nuestro corazón, la sanación espiritual. Pero también, mientras llega ese proceso, debemos de intentar precisamente ofrecer a Dios esta enfermedad, cualquiera que ésta sea, aunque nos cueste trabajo. Porque al final de cuentas la enfermedad la tenemos. Al final de cuentas los problemas los tenemos. Pero la diferencia es cómo los desarrollamos, cómo lo empezamos a manejar. Leía en internet la otra vez algo muy interesante. Le decía una persona a otra: ¿y tú por qué eres feliz? ¿Por qué estás todo el tiempo contento? ¿Por qué? Le dice: porque cuando yo me levanto tengo dos opciones: levantarme bien o levantarme mal. Y siempre elijo levantarme bien. Cuando me topo con un problema, decía esta reflexión, tengo dos opciones: aceptarlo y ver qué hago, o simple y sencillamente destruirme y no avanzar. Y dice: y elijo aventarme y hacer las cosas bien. Buenas noches, Alicia, muy amable. Entonces, quiere decir que en este momento que estás viviendo ahorita, desconozco cuáles son tus problemas, enfermedades, situaciones, actitudes, pero lo que sí sé es que el mismo Dios al que yo le pido,
es el mismo Dios al que tú le puedes pedir. El mismo Dios que es el dueño del mundo, es el mismo Dios al que tú tienes acceso. Exactamente igual que los demás, por ser hijo de Dios. Por eso, regresando a lo que decía al principio del padre Luis Toro, él decía, no entiendo cómo van con horóscopos, van con gente que le adivine, cuando el creador del mundo, el dueño del mundo, es precisamente al quien tenemos que recurrir. Tal vez porque él no nos va a responder tan rápido como otra persona, pero no estoy yendo a buscar la información de otro hombre, de otra persona. Estoy yendo a buscar la información de Jesús cuando hago la oración. Bueno, la gente te arregla todos los días el cabello, viene aquí en la reflexión. ¿Por qué no haces lo mismo con tu corazón? Qué importante es esta reflexión. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces nos arreglamos, nos levantamos y nos tenemos que arreglar porque tenemos un compromiso, tenemos algo que hacer. Pero ¿cuántas veces nos arreglamos nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos arreglamos nuestro interior? ¿Y cómo podemos arreglar nuestro corazón? ¿Cómo podemos arreglar nuestro interior? Pues otra vez te menciono, a través de ese encuentro con Cristo. Hoy leía la palabra y en la palabra decía algo muy hermoso en Job. Decía que la inteligencia se da a través del Espíritu. La inteligencia a través del Espíritu, sí, porque estamos hablando de una inteligencia como un don del Espíritu, como un don que nos da fortaleza, como un don que nos da ánimos para poder seguir adelante. Estamos hablando precisamente entonces de un Dios que puede y que quiere sanarme. ¿Cómo me va a sanar? No sé. Alguien a lo mejor está esperando, como dijimos hace rato, la cura de una enfermedad X, pero no sabemos cómo Dios me quiere sanar. La situación aquí es pedirle a Dios esa sanación, pero que se haga como dijo la Santísima Virgen María en las bodas de Caná, que dijo, hagan lo que Él les diga. Es decir, que ese momento de sanación que yo estoy pidiendo, de paz en mi interior, se haga como Jesucristo quiera que se haga. No como yo quiera que lo haga. No me conviene hacerlo a mi manera. Voy a salir mal. ¿Por qué? Porque solamente el que sabe lo que me conviene es Jesucristo, es Dios, no yo. ¿Cuántas veces a lo mejor te ha pasado que te has equivocado de alguna situación, de alguna elección, alguna situación que has elegido en tu vida y después te das cuenta que te has equivocado? Dios bendice también los errores, pero es importante que antes de tomar una decisión, pues platique con Dios, platique con Jesucristo y busque precisamente establecer esa comunicación con Él. Dice, la tristeza es el vacío del alma por la ausencia del ser amado. Esto lo aplicamos también hacia Dios. Hay una parte de nuestro corazón, una parte que yo creo que muy grande, que no puede ser llenada por nada ni por nadie, solamente por Dios. Esa parte cuando nosotros sentimos tristeza y no sabemos por qué, a veces puede decir que alguien me diga, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Y resulta que analizo y no tengo ningún problema, en ese momento estoy bien, pero me siento triste. ¿Por qué me siento triste? Tal vez porque tengo un poco vacío mi corazón de Dios. Tal vez. Puede haber otras circunstancias que a lo mejor mi mente no logra entender, pero Dios sí lo entiende, Dios sí sabe, Dios sí nos comprende. Y no es un Dios que está ahí lejos, es un Dios que está en la Eucaristía, es un Dios que está cerca, es un Dios que está contigo y es un Dios que te ama profundamente. Y yo he pensado, pero es un pensamiento lógicamente muy personal, nada que ver con algo catequético ni con algo mucho menos de tipo pues más de las Sagradas Escrituras. Pero yo he pensado siempre que Jesús nos ama tanto que si fuera necesario que volviera a morir en la cruz por nosotros, lo haría. Sin embargo, ese proceso, ese tiempo ya se dio, ese tiempo ya fue. Y ahora en la Eucaristía es el memorial de ese momento de la muerte
y crucifixión y resurrección de Jesús. Ya no con el sufrimiento físico como aquella vez, pero sí con una situación tan extraordinaria y tan grande como que el Padre ofreció a su Hijo por la salvación de los hombres. Si analizamos esto, hoy tenemos, fíjense bien, muy buenas noches a todos. Si alguien quiere comentar, con mucho gusto escuchamos sus comentarios, estamos transmitiendo completamente en vivo. Hoy tenemos la oportunidad de sanar muchas cosas que hemos acumulado con el caminar de los años. Aquí hay una sugerencia, una dinámica. Dice: en una hoja escribamos nuestro nombre y de fondo un corazón. Y la colocamos en alguna parte adelante de nosotros. Y vamos a anotar los aspectos más valiosos de mi vida, lo que me gustaría cambiar, lo que tengo que perdonar y a quién o a quienes tengo que pedir perdón. Y la más importante, de acuerdo al tema, lo que quiero que Jesús me sane. Lógicamente es lo que quiero que Jesús me sane. No lo que quiero que Jesús de manera obligatoria me sane, porque volvemos a lo mismo. No es lo que yo quiera, es lo que Él quiera. Porque Él es el dador de la vida, Él es quien cura y Él es quien sabe qué nos conviene. Aunque pareciera que no, que nosotros tenemos nuestra razón de todo, que nosotros sabemos qué es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces esa dinámica es muy interesante. Haz tu corazón, haz tu análisis. Hoy en la noche, si eres tan amable, es una sugerencia. Así como no le podemos pedir a Jesús, obligar a Jesús, mejor dicho, a que haga lo que yo quiera, porque no va por ahí el asunto, ya explicamos. Así también yo no te puedo obligar a que hagas lo siguiente, pero sí te lo puedo sugerir. Que hoy en la noche, antes de acostarte, hagas una reflexión de esto que estamos hablando. Hagas una reflexión profunda, no superficial como a veces la hacemos, sino una reflexión profunda de decir: ¿qué quiero que Dios me sane? ¿Qué quiero que Dios me ayude? ¿En qué me gustaría que Dios transformara mi vida? No podemos decir: quiero que me hagas un hombre nuevo, mañana ya me levanto sin ningún problema, hagan así como Superman en todos los aspectos, en el aspecto humano, espiritual, etcétera. No, ve pidiendo poco a poco, pero decía el Padre Pío, pero cuando pidas, pide el paquete completo. Eso decía el Padre Pío, qué interesante. ¿Por qué? Porque sabía el Padre Pío, bueno, está vivo en presencia de Dios. Sabía el Padre Pío que a Dios hay que pedirle mucho, pero Él sabe qué da y qué no da. Pero Él es toda misericordia, o sea, él puede agarrar y si quiere puede transformar tu vida en un momento. Han sido muchos los casos de testimonio de artistas, de personas que se han encontrado, que han tenido, como decía su santidad Juan Pablo II, un encuentro personal con Cristo. Les ha sanado, les ha curado el corazón. Y eso precisamente es lo que te pido a ti, que hagas esta noche. Que pienses precisamente qué puedes pedirle a Dios para que Él obre en ti. Que te sirva a ti para alcanzar precisamente la salvación eterna. Pero que no solo pensemos en nosotros, sino pensemos qué me puede servir a mí que va a ayudar a los demás. A lo mejor mi forma de trato, mi forma de tratar a mi familia. Claro, sí es difícil, el que se lo está diciendo aquí atrás mis hijos, y yo creo que saben perfectamente las veces, y se acuerdan las veces que me molesto, las veces que a lo mejor no hago bien las cosas, las veces que regaño de manera incorrecta. Pero estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos en un proceso de intento. Y eso es lo que Dios quiere, intentos. Que intentemos hacer las cosas, que intentemos buscar a Dios, que intentemos mejorar y sanar con la ayuda de Él. Ahora, analizando esta hoja, ¿qué es? Lo que les dije de dinámica, es nuestro corazón, y algunas veces hemos herido a otros y nos han herido. Miraremos cuál parte de nuestra vida está más arrugada. Si este corazón que acabamos de hacer la dinámica, yo lo arrugara, yo lo hiciera
un pedacito arrugado con mi mano, la pregunta sería, ¿puedo regresarlo como estaba? ¿Puedo mi corazón hacerlo de nuevo? ¿Se puede? Tal vez podríamos pensar que no, que nuestro corazón, nuestras heridas, las cosas que nos han hecho y también las que hemos hecho, no pueden ser restablecidas. Déjame decirte que ciertamente es muy complejo, pero sí podemos restablecer, sí podemos reparar. Luego dice, junto al final, junto con una vela, vamos a intentar reparar y revisar nuestra hoja y terminaremos con un momento de oración. Precisamente, con la oración podemos ir reparando. Aquí está la imagen de una persona que están confesando. Con el sacramento de la confesión, que Jesucristo lo dijo muy claro, cuando le dijo a los apóstoles que vayan y perdonen los pecados, y que que se los perdonen, quedará perdonado en el cielo. Entonces, precisamente a través de esto puedo yo analizar y puedo a través del sacramento buscar precisamente esa sanación. Dice, una vía muy probable, ya vamos a terminar, para profundizar y gustar la palabra de Dios es la lectio divina, es decir, la lectura de la palabra, la lectura orante, que constituye un verdadero y apropiado itinerario espiritual en etapas. De la lectio, o sea, de la lectura de la palabra de Dios, que consiste en leer y volver a leer el pasaje de las Sagradas Escrituras, tomando los elementos principales, se pasa a la meditario, es decir, a la meditación. No vamos a empezar, por ahí un joven una vez me dijo, ¿cómo entramos o por qué empiezo a leer de las Sagradas Escrituras? Y quería entrar por el Apocalipsis. No, pues no. Lógicamente debemos de entrar primero a los evangelios, siento yo. Aquellas partes donde Jesús nos va diciendo... sí, aquí me están asesorando aquí mi esposa, gracias. Sí es importante, como dice ella. Tenemos que empezar y tenemos que partir de las cosas más importantes. Aquí me dice, ¿cómo pedir que el Señor entre en el corazón de mis hijos que lo tienen tan duro y no les importa nada más? Nos dice aquí una compañera, una hermana. Bueno, mire, diario en el Santo Rosario leemos una oración que es muy importante de una santa, de la mamá de San Agustín. Y en esa oración, precisamente, le pedimos a Dios, una disculpa aquí, mi hija ya tiró todo su juguete, pero no le hace. Le pedimos a Dios que esta santa interceda precisamente por nuestros hijos. En el caso de San Agustín, gracias, muy amable a la compañera que nos está comentando, a la hermana. En el caso de San Agustín les platico que tenía una vida terriblemente, nos cuenta en la historia, en su biografía, era su vida llena de desapegos de Dios, llena de ir a fiestas mundanas, hacer lo que en la actualidad a veces muchos jóvenes realizan, o no también, no tanto los jóvenes, cualquier persona. Y rezó tanto su mamá de San Agustín por él, que no solamente logró su conversión, vean qué interesante, sino logró que fuera santo él y también ella, ¿verdad? A ver, ahí le pregunto a mi esposa, ¿cómo se llama la mamá de San Agustín? Ok, Santa Mónica. Yo ya estoy medio viejito, por eso se me olvida a veces algunas cosas y diario leo la oración. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí lo que nos dice, precisamente le decimos a la compañera, el Señor puede entrar en el corazón de nuestros hijos. Claro, no es la única forma. Nosotros tenemos también que intentar, ya dijimos, no es fácil, intentar ser testimonio de Dios ante ellos, para que ellos puedan darse cuenta de cómo Dios puede transformar mi vida y por lo tanto también puede transformar la vida de ellos. Y Santa Mónica estuvo rezando, ojo, no rezó un día, no rezó 2 días, rezó por años. Pero esto no es para desanimarnos y que alguien diga, un padre de familia diga, entonces, a lo mejor yo ni voy a ver la conversión de mi hijo. No.
Porque aquí lo importante es, en determinado caso, no llegar a ver, o qué bueno sería llegar a ver la conversión de un hijo, pero si no la llegamos a ver, aquí lo importante es que el hijo se salve un día. Que un día, aunque yo no esté vivo, mi hijo, mi hija, pueda salvarse, pueda encontrar la salvación. ¿Sí? Así pasa y así lo narra el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando fueron a buscar la tierra prometida, espero no equivocarme, pero Moisés, si no me equivoco, él no vio la tierra prometida. No sé si estoy mal. Sí, así es. Aquí le pregunto, aquí me están asesorando. Entonces, ¿qué ocurre? No porque Moisés no vio, si tengo alguna equivocación de algo, en algún concepto, si alguien lo sabe, les agradezco humildemente que me ayuden. Si Moisés no vio la tierra prometida, fue porque, pues así estaba establecido. Pero no le podía decir a Dios, óyeme, yo voy a estar buscando la tierra prometida, entonces la tengo que ver, porque si no, ¿cómo? No, él no vio la tierra prometida, pero fue instrumento de Dios para llevar a su pueblo, aunque pasaron muchos años, llevar a su pueblo hacia la liberación que tenía prometida, que le había prometido Yahvé, Dios Padre. Entonces, eso es la parte importante, ¿verdad? Y aquí dice, a continuación sigue el oratio, o sea, vean cómo está la lectura de la palabra, la meditación, meditatio, y lo que es el oratio, o sea, la oración. O sea que cuando lea la palabra, la tengo que meditar en mi corazón, la tengo que hacer oración, y la tengo que llevar a un nivel de contemplación. Eso es precisamente la lectio divina. Hay un video que tenemos en el portal Supercatólico que el padre José Herrera me hizo el favor de en tres temas explicar qué es la lectio divina. Allá está del padre José Herrera en Supercatólico en el canal de YouTube. Pero habrán otros videos de otros también sacerdotes que nos pueden orientar y nos pueden decir mucho más de lo que puedo comentarles. Y finalmente se llega, como dijimos, al último paso, que es la contemplación, que nos ayuda a mantener el corazón atento a la presencia de Cristo. Porque, ojo, aquí dice, su palabra es lámpara que luce en todo lugar oscuro hasta que se despunte el día y se levanta en vuestros corazones el lucero de la mañana. Qué hermoso está esta frase de la palabra. O sea, la palabra de Dios, sabemos, es viva y eficaz, como una espada de doble filo. Es decir, tiene el mensaje exacto para ti. Hay que buscarlo. Y podemos empezar con la lectura del Evangelio del día. La lectura, el estudio y la imitación de la palabra tienen que desembocar después en una vida de coherente adhesión a Cristo y a su doctrina. Es decir, tiene que haber, como nosotros como catequistas, debemos de buscar en el niño que al final del tema haya una respuesta de parte del niño. Esto es, que haya un compromiso. Eso se busca en una sesión de catequesis. Aquí también, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos de buscar una transformación. El tema que estoy viendo hoy, una sanación, un aumento de fe. Dios me habla a través de la palabra divina. Dios me habla a través de los hechos, a través del Evangelio, que es también parte de la palabra, a través de la Santa Misa, de los sacramentos, de una confesión, porque el sacerdote cuando me aconseja en nombre de Dios, y el sacerdote cuando perdona es Dios mismo quien está perdonando. ¿Ok? Pero ¿cómo tenemos que orar aparte de hacer el rosario? Bueno, gracias, muy amable, por las preguntas. Bueno, yo soy catequista y en ese ámbito les platico. Desde luego que deben de buscar, o debemos todos de buscar, a un sacerdote, sobre todo un director espiritual. Pero les agradezco la oportunidad que me dan de comentar las cosas que yo puedo comentar. Y dice, ¿cómo tenemos que orar aparte de hacer el rosario? Bueno, ¿cómo podemos orar? Primero, orar, yo siento, con el corazón. Orar de una manera sincera, de una manera profunda, de una manera buscando precisamente ese encuentro personal con Cristo. Y orando, como estoy mencionando ahorita, a través de la lectura de la palabra, porque, repito,
Aquí dice de la Lectio Divina, dice los pasos, el aspecto que es un itinerario espiritual, o sea, es un caminar en etapas. Y está la meditación, está la oración y la contemplación. Es decir, cuando yo leo la palabra y la medito en el corazón, estoy orando también. Y cuando aún así, todavía más, trato de aplicar esa palabra a mi vida en concreto, la hago propia, la hago vivencial, pues aquí, como dice la compañera que nos pregunta esta pregunta muy interesante, complementa el rezo del rosario. No quiere decir que analicemos y digamos cuál vale más o cuál es más importante, rezar, hacer una oración, por ejemplo, que se llama de fórmula, como es el Padre Nuestro, hacer una oración espontánea, hacer una oración en la lectura de la palabra, rezar el Santo Rosario. No se trata de hacer como una especie de competencia cuál es la más efectiva. A veces podemos por lo que es la religiosidad popular caer en cosas que pueden distraernos. Como por ejemplo que yo diga, oye, ¿cuál es la novena más efectiva para salirme de mis problemas? O para hacer tal cosa. No, o sea, no estamos hablando de novenas efectivas o cuál es el santo más efectivo, no. Lo que sí podemos hacer es buscar una novena que nos agrade de algún santo, pero tomarlo como lo que es, ¿verdad? No importa tanto la novena específicamente, sino importa la oración, el rosario. Entonces, de tal manera que no se trata de que yo diga cuál es el mejor, no. Se trata de que yo lo haga lo mejor posible y de que intente en todo momento tratar de hacerlo para agradar a Dios. Cuando hacemos nosotros oración, no estamos haciendo que Él sea más santo. Eso es importante. O sea, yo no porque le diga, bendito seas, alabado seas, Señor, bendito sea tu nombre. No es para que Él sea más santo. Él no puede ser más santo. Él ya es el santo de santos. Dios, Jesucristo. Cualquiera de las tres divinas personas. Si lo hacemos es como una forma de alabanza, de adoración, de elevación de nuestra oración, de elevación del Espíritu. Entonces, qué interesante que nosotros recemos con el corazón, que lo unamos a los sacramentos, porque que lo hagamos de acuerdo al magisterio de la Iglesia, no como yo quiera o como lo quiera manejar, y sobre todo lo que dijimos al principio, no como yo quiera que Dios me haga las cosas. Y aquí, para terminar, aquí hay una oración de sanación interior que te invito a que la busques en internet. Al final lo voy a pegar, ya le he pegado otras veces, que es una oración de sanación interior del Padre Emiliano Tardif. Con eso vamos a terminar. Les agradezco su tiempo. Y en esta oración de sanación, que repito, la voy a pegar y la pueden tener ustedes, buscar en cualquier parte, está en el libro de Jesús está vivo, que más adelante en estas charlas que vamos a hacer algunas veces en la noche, con este formato, se los voy a presentar para que ustedes lo vean. A lo mejor no se alcanza a ver bien, perdón, por la calidad de la transmisión, ¿verdad? Pero si aumento la calidad de transmisión, se puede cortar la misma por el internet. Pero se los voy a leer para que lo hagamos oración, y dice: Padre de bondad, te bendigo y te alabo y te doy gracias, porque por tu amor nos diste a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz del Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen pastor, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti como tu Hijo. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mi vida. Tú conoces mi corazón y conoces las heridas de mi historia. Tú conoces todo lo que he querido hacer y no he hecho. Conoces también lo que hice o me hicieron lastimándome. Tú conoces mis limitaciones, mis errores y mis pecados. Conoces los traumas y complejos de mi vida. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo derrames tu Santo Espíritu sobre mí para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sáname aquí y ahora.
de mi alma, mi mente, mi memoria y todo mi interior. Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú que apareciste en medio de ellos y les dijiste, paz a vosotros. Entra en mi corazón y dame tu paz. Lléname de tu amor. Sabemos que el amor echa fuera el temor. Pasa por mi vida y sana mi corazón. Sabemos, Señor Jesús, que tú lo haces siempre que te lo pedimos, y te lo estoy pidiendo con María mi madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino, y tú respondiste a su deseo transformando el agua en vino. Cambia mi corazón y dame un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso, dame un corazón nuevo. Haz brotar de mí los frutos de tu presencia, dame el fruto de tu espíritu, que es amor, paz, alegría. Haz que venga sobre mí el espíritu que es amor, paz, alegría. Y haz que venga sobre mí el espíritu de las bienaventuranzas, gracias, para que pueda saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos ni trauma junto a los demás, junto a mi familia, junto a mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en mi vida. Te doy gracias de todo corazón porque tú me sanas, porque tú me liberas, porque tú rompes las cadenas y me das libertad. Gracias, Señor Jesús, porque soy templo de tu Espíritu y ese templo no se puede destruir porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en mi corazón. Qué grande eres, Señor, Dios Trino y Uno. Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Qué interesante, aquí nos dice la hermana, el rosario en cada misterio es parte del Evangelio. Hay que meditarlo cada uno. Precisamente, gracias por ese comentario, precisamente eso es lo que debemos de hacer, como nos dice aquí la hermana. Debemos de hacer nuestra vida o nuestra oración de manera profunda, y en el caso del rosario, cada uno de los misterios nos recuerdan un hecho de Dios, de Jesucristo, que debemos, como dice ella, muy bien, debemos de meditarlo y tratar de hacerlo cada día más con mayor profundidad y amor. A veces, pues, se nos olvida eso y lo hacemos mecánicamente, cuando lo que debemos de hacer es hacerlo más que mecánicamente, amorosamente. Bueno, les agradezco mucho el haberme permitido. Ya tenemos aquí una transmisión de 47 minutos, creo que nos alargamos un poco, pero este va a ser el formato que voy a empezar a utilizar en algunas ocasiones para traerles a ustedes alguna meditación, alguna reflexión, algún tema que podemos desarrollar precisamente usando esta tecnología, que les digo, más adelante la vamos a utilizar para transmitir cursos para aprendizaje de catequesis, de evangelización. Estamos preparando precisamente un curso para eso. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches y les agradecería si lo comparten en sus redes sociales. Buenas noches, gracias, muy amables.